Hola chicos y chicas, bienvenidos nuevamente al uso de la mayúscula que vamos a trabajar hoy. En esta oportunidad vamos a tener en cuenta cómo o por qué se utilizan las mayúsculas, en qué momento de la escritura se van a utilizar mayúsculas. Cabe recalcar que no solamente se utiliza mayúscula al inicio de una palabra, ni después de un punto aparte o un punto seguido o un punto final. Hay palabras que por decreto, pues se puede decir, de la Real Academia Española se deben escribir con mayúscula. Entonces vamos a tener en cuenta qué reglas ortográficas nos dicen o nos recuerdan qué tipo de palabras se deben escribir de esta manera. Bien, no siendo más, demos paso a nuestras reglas ortográficas del uso de la mayúscula. Se escribe con mayúscula cuando las letras mayúsculas se escriben con tilde cuando las reglas de acentuación lo indican. Para la RAE, es decir, la Real Academia Española, escribir la tilde en este caso es obligatorio y no opcional. Quiere decir que siempre en todas las palabras que estén con mayúsculas, si esa palabra lleva tilde, se le debe marcar. No se debe pasar por alto. Segundo, los nombres propios de personas se escriben con letra inicial mayúscula. Ejemplos: Susana, Daniela, García, Begoña, Tania, Adrián, Enríquez, Torres, Lozada, Ramírez, Carlos, Catalina, Armando, entre otros. Quiere decir, como lo dice la regla, todos los nombres propios de personas se escriben con mayúscula inicial. Tercero, los artículos y preposiciones que acompañan a los apellidos se escriben con mayúscula cuando inician la denominación. Ejemplos: hablé con de la Sierra. Hablé con Alberto de la Sierra. Comí con del Moral. Comí con Carlos del Moral. Amé a de la Mora. Amé a Mónica de la Mora. Quiere decir que esta regla ortográfica nos propone que siempre debe haber una mayúscula inicial cuando se inicia una denominación que va acompañando a un apellido. Por ejemplo, del, que va acompañando el apellido, va con mayúscula. Lo podemos observar en los ejemplos anteriormente mencionados. Cuarto, los nombres propios de lugares. Se escriben con letra inicial mayúscula si un artículo acompaña al nombre del lugar. También se escribirá con mayúscula inicial. Ejemplos: Madrid, Guadalajara, Buenos Aires, Bogotá, México, España, Ecuador, Bolivia, Argentina, Colombia, El Salvador, Monterrey, Barcelona, Sevilla, Europa, Norteamérica. Quiere decir que todos los nombres propios de lugares, ciudades, países se escriben con mayúscula. Pero si ese nombre o ese nombre de ciudad o de país va acompañado con un artículo, ese artículo también debe ir con mayúscula. Quinto, los puntos cardinales, cuando se usan como nombres propios, ejemplos, hablaron sobre las diferencias culturales de Oriente y Occidente. Sabemos que los puntos cardinales son norte, sur, oriente y occidente, pero en este caso, cuando el punto cardinal se habla como se utiliza como un nombre propio, como lo podemos observar en el ejemplo, va con mayúscula inicial. Sexto, los nombres propios de animales se escriben con letra inicial mayúscula también. Ejemplos: Fifi, Toki, Pico.
es un nombre propio, también va con mayúscula. Séptimo, los nombres son los que se designan a las divinidades y mesías. Por ejemplo, se escribe con letra inicial mayúscula. Dios, Alá, Yahvé, Padre, Creador, Inmaculada, Purísima, Espíritu Santo. También los pronombres personales referidos a alguna divinidad. Ejemplos: él, ella, vos, contigo. Entonces, esos nombres propios de divinidades siempre se escriben con mayúscula inicial. Si ese nombre propio por ejemplo, se designa a un pronombre, él, ella, que sea esa divinidad, también va con mayúscula. Octavo, los sobrenombres de las personas se escriben con letra inicial mayúscula. Ejemplos: Iván el Terrible, Isabel la Católica, Jack el Destripador, Juana la Loca, Alfonso el Sabio. Los sobrenombres o apodos que distinguen a una persona también van con mayúscula inicial. Noveno, si los sobrenombres incluyen artículo, este se escribe con mayúscula inicial cuando inicia la denominación. Ejemplos: el terrible, el che, la católica, el sabio, la pasionaria, el destripador. Entonces, si ese sobrenombre o ese apodo que distingue a esa persona va acompañado con un artículo, también ese artículo va con mayúscula inicial. Décimo, los nombres de personajes de ficción se escriben con letra mayúscula inicial. Ejemplo: Popeye, Bob Esponja, Ned Flanders, Dr. House, Tony Stark, Katniss Everdeen. También van con letra mayúscula inicial porque son nombres de personajes reconocidos. Bien, 11. Los nombres de objetos distinguidos por alguna razón se escriben con letra mayúscula inicial. Ejemplos: la espada de Excalibur, el Santo Grial, el muro de Berlín. Esos nombres de objetos que son reconocidos en la historia van con letra mayúscula también. 12. Los nombres de instituciones, organismos, empresas, partidos políticos, grupos musicales, calles, colonias o barrios también van con letra mayúscula inicial. Ejemplo: Museo Universitario de Ciencias y Artes, Organización de las Naciones Unidas, Real Academia de la Lengua, Universidad Nacional, Amnistía Internacional, Organización Internacional del Trabajo, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 13. Las palabras república, corona, imperio se escriben con mayúscula inicial cuando se refieren a una entidad de derecho público. Ejemplo: la Constitución de la República, la corona lo decretó, el imperio lo promovió. Entonces, cuando son palabras que tienen que ver con la situación pública o con el nombre de un país, va con mayúscula inicial. 14. Los nombres de las festividades y acontecimientos de jornadas históricas se escriben con letra mayúscula inicial. Ejemplo: Día de la Mujer, Año Nuevo, Navidad, Día de la Revolución Francesa, Día de la Independencia Mexicana, Día de la Revolución Rusa, Viernes Santo, Día de la Independencia de Colombia, entre otras, van con mayúscula inicial, porque son festividades importantes de los países o de las ciudades o que se celebra de el hombre, la mujer, entonces va con mayúscula inicial.
15. Los días de la semana y meses de los grandes acontecimientos históricos se escriben con letra inicial mayúscula. Ejemplos: el día de 14 de julio de 1789, lunes negro, 16 de septiembre de 1810, 27 de septiembre de 1821, 25 de mayo de 1810, 19 de abril de 1810. Entonces, esos días de la semana o meses que tienen acontecimientos históricos se escriben con mayúscula. 16. La primera palabra de los nombres de obras artísticas se escriben con mayúsculas. Ejemplo: la fiesta de la insignificancia, el lirio del valle, el padrino, el mago de Oz, la noche estrellada, la Gioconda, la persistencia de la memoria, Titanic, buscando a Nemo. Entonces, como son obras artísticas, obras muy reconocidas o así no sean reconocidas, pero ya por ser obras artísticas, se escriben con letra mayúscula inicial. 17. Todas las letras iniciales de los nombres de revistas y diarios se escriben con mayúscula. Se exceptúan las preposiciones, las conjunciones y cualquier otro conector. Ejemplo: El Mundo Deportivo, El País, El Universal, La Nación, El Confidencial, El Mundo, Letras Libres, entre otros. 18. Los nombres latinos que designan géneros de animales y plantas se escriben con mayúscula inicial. Ejemplo: Columbidae, Felis silvestris, Cactus, Eucalyptus. Todos esos nombres que son científicos de animales o de plantas van con mayúscula porque es un nombre particular científico de ese ser. 18. Los números romanos que acompañan a los nombres de reyes y papas de mismo nombre, acontecimientos deportivos, capítulos de libros, etc., se escriben con mayúscula. Ejemplo: el siglo XIX, décimos Juegos de Verano, capítulo 25, Carlos V, Juan Pablo I, séptimo Congreso de Ingenieros Civiles, Juan XXIII. Entonces, esos números romanos no se escriben en minúscula, se escriben con mayúscula porque van acompañando a una persona distinguida o una persona importante dentro de la sociedad, como son los reyes, como son eventos deportivos, son capítulos de algunos libros, entonces van escritos con mayúscula. 19. La letra inicial de la primera palabra de un texto se escribe con mayúscula. Ejemplo: por eso, Isbrand Who, responsable de la división europea, ¿sí?, de BYD, una de las empresas más agresivas en su expansión exterior, considera que, y así sucesivamente. Entonces, esa primera letra inicial de ese texto se escribe con mayúscula. 20. La letra inicial de la palabra que va detrás de punto se escribe con mayúscula. Ejemplo: por eso, Isbrand Who, responsable de la división europea de BYD, una de las empresas más agresivas en su expansión exterior, considera que, ante la dificultad para competir en igualdad de condiciones con motores de combustión, las marcas chinas deben buscar su fortaleza en los vehículos impulsados por nuevas energías. En el futuro, todos los vehículos serán de emisiones cero. Entonces, miren que después del punto seguido se escribe mayúscula. 21. La letra inicial de una palabra que va detrás de un signo de exclamación o interrogación se escribe también con mayúscula. Siempre, siempre después de un signo de interrogación, de admiración, va mayúscula. Ejemplo: ¡qué barbaridad! ¿Sabía usted que la huelga se mantiene? Me da mucho gusto volverte a ver, entre otros. Siguiente. Las abreviaturas que corresponden a tratamientos personales se escriben con mayúscula. Ejemplo:
señor, usted, excelentísimo, van con mayúscula inicial. Siguiente, los nombres de disciplinas se escriben con letra inicial mayúscula. Ejemplo, filosofía, medicina, biología, ingeniería. Próximo, los nombres genéricos usados por antonomasia se escriben con mayúscula. Ejemplo, Benemérito de las Américas, la Ciudad Blanca, el Libertador, entre otros. Siguiente. Los títulos de autoridad o jerarquía cuando no preceden al nombre propio de una persona en específico a la que se alude en textos protocolarios o encabezados. La recomendación actual de la RAE es escribir todos los cargos en minúsculas. Ejemplo, el presidente emitió un mensaje hace un par de horas. El jefe de gobierno comenzó su mandato. Entonces, todos esos títulos de autoridad o jerarquía van con mayúscula inicial y luego se escribe con minúscula. Próximo. Los nombres que designan a una entidad determinada se escriben con mayúscula. Ejemplo, el Estado mexicano, el gobierno liberal, el ejército ruso. Siguiente. En el caso de las palabras que inician con letras dobles, che o elle, solo se escribirá como mayúscula la primera letra. Ejemplos, llegar a, chiflar es. Muy bien, eso fue todo por esta actividad. Me dio mucho gusto compartirles algunas reglas ortográficas del uso de la mayúscula. Como saben, las actividades a realizar se encuentran en la guía, que se encuentra también, valga la redundancia, en la plataforma. Mucha suerte, trabajen juiciosos. Muchas gracias por su atención. Chao.